No, claro. Ahí lo tenemos ya. Ya lo tenemos. Ya está Julio César Uribe. El diamante, ¿no? De estos partidos contra Universitario, tremendos partidos de Julio César también, ¿no? En su momento, ¿no? Saludos cordiales para todos ustedes, un gran abrazo, especial para Raúl, a quien tiene un aprecio especial por ese gran profesionalismo y esa calidad de persona que sin ninguna duda sintoniza con la de ustedes, o si no, no estuvieran juntos, así que felicitaciones por ello. Muchas gracias, Julio César. Igualmente, tú sabes el afecto que te tenemos, no solamente como futbolista, la admiración como futbolista, sino como persona, y que gracias. Eso nos hace pensar que cada vez que tenemos la oportunidad de conversar contigo, las cosas se dicen con claridad, sin ocultar nada, absolutamente nada, porque no hay nada que ocultar, hay que decir las cosas claras para tratar de buscar soluciones a los problemas que tenemos. Como así que Julio César Uribe, bienvenido. Raúl, como la vida misma, una persona busca claridad y no a muchos le gusta la claridad, hay otro que le gusta la noche. Y entonces en ese imaginar en el tema creativo, pues simplemente hay que tratar de mantenerse productivo en la vida y en el deporte que te toque representar. Efectivamente. Bueno, voy a dejar que mis compañeros arranquen con las primeras preguntas a Julio César Uribe, que hay mucho que hablar, se juega Cristal Universitario hoy día, los problemas que vive el fútbol peruano en general, en fin, tantos detalles. Vamos a empezar entonces con Enrique, te escuchamos. Julio, ¿cómo estás? Gracias por la atención siempre con nosotros. Realmente es un gusto y un placer conversar contigo. Y sobre todo ahora que viene el partido de la U con Cristal con la U, todo el mundo está centralizado en ese tema. Pero lo primero que antes de eso, en este torneo atípico para todo el mundo, porque cambió la historia del mundo con esta pandemia, ¿cómo has notado el nivel futbolístico a lo largo de este torneo descentralizado 2020? Luego de la pandemia, por supuesto, ¿no? Un poco como se había proyectado, ¿no? Que los primeros 4 o 5 partidos no iban a ser lo que todos esperaban, pero después de estos números de juegos empezó a mejorar el nivel. No ha llegado a ser un nivel que tú te pongas de pie a aplaudir la calidad del juego, pero sí un nivel donde reconoces buenos partidos donde los profesionales en este espacio permanente de dificultad han dado su mejor esfuerzo, algunos tienen capacidades para jugar mejor que otros, y llegan a la final los dos equipos más regulares, los dos equipos seguramente con mejor plantel, y donde hoy tendrán que dilucidar quién es el mejor, porque una cosa es ser ganador de primera o segunda fase y otra cosa es ser el campeón. El campeón es la distinción de cada quien, así que vamos a ver, hoy día tienen estas dos grandes instituciones, tienen el privilegio de disputar esa distinción. Ahora, dentro de este contexto, llegan los dos mejores. Es cierto, la estadística, los puntajes acumulados demuestran eso. Nadie es pitonizo para decir y saber la realidad del asunto y quién va a ganar. Pero hay situaciones que se han marcado en este torneo. Por lo menos en Cristal, y no sé qué punto de vida tienes al respecto, Mosquera le encontró muy rápido la mano al equipo. Muy rápido, ¿no? Se nota y se sabe a qué puede jugar Sporting Cristal. ¿Tú sientes, a pesar que en el fútbol los partidos se tienen que jugar, que a pesar de que el U Cristal es un partido especial y los jugadores le tienen que poner un matiz, pero no se siente que el Cristal está más sólido? Yo por lo menos lo veo así. ¿Tú lo ves así o es diferente totalmente lo que podemos analizar? Discrepo un poco en el análisis, respetando como siempre la opinión, pero Cristal obviamente es un equipo que sabe a lo que juega desde que Roberto asumió el cargo y fue consecuente en su propuesta. Universitario ha tenido un muy buen torneo, ha tenido altibajos en el segundo, y en el partido que para mí es referente en el análisis es el que empataron 2-2, y estuvo más cerca de ganar Universitario que Cristal. Hoy, en el análisis macro, interpretamos que llega más descansado Universitario y ya tiene el análisis muy bien conceptualizado de lo que es Cristal, como Cristal tiene el de la U. Entonces, siempre lo he dicho y ahora lo repito, de que el fútbol no es una confrontación de voluntades, sino de capacidades en ese atacar y defender, porque esas son las dos fases históricas. Defender y atacar y defender. No hay más.
No hay más. Entonces, Cristal tiene que hacer un muy buen trabajo defensivo cuando es atacado por los jugadores universitarios. Tiene un jugador inteligente, pensante, con un cambio de los tiempos, un manejo de los tiempos correcto como es Millán. Tiene a Quinteros, tiene a Dos Santos de repente, tiene por el otro lado Hover, que trabajan bien, tiene Barreto, tienen una buena primera línea, una defensa. Es un equipo que sabe lo que quiere, al igual que Cristal. Entonces, yo creo que Universitario, teniendo como referencia ese 2-2, tiene con qué hacerle daño a Cristal, como Cristal tiene con qué hacerle daño a la U. Ahí está la paridad de capacidades para ver quién es capaz de dar el primer paso esta noche. Julio César, buenos días. Permítame, yo siempre a veces, a pesar de que el programa nos da esas licencias, yo siempre, en mi caso muy puntual, a veces me siento con un poco de resquemor de tratar de tú como usted hacía referencia a la noche, y yo cuando usted habla de la noche, yo me reflejaba, bueno, pero la noche también es válida cuando uno trata de ver en la noche el firmamento y en el firmamento vea las estrellas, ¿no? Y usted es una de esas estrellas del firmamento que yo he admirado toda la vida, y por eso me siento un poquito con ese resquemor de tratarlo de tú, ¿no? No sienta ningún temor, porque el respeto es lo que está garantizado y el buen trato también. Es la consecuencia del respeto. Entonces, a mí que me digan usted, tú, no hay ningún problema. Sé que el interactuar es con mucho respeto, eso es lo más importante. De acuerdo, lo cual le agradezco. Quería hacer referencia al problema físico para este tipo de partidos cuando estamos en una coyuntura en donde el mismo el profesor Mosquera hizo referencia que casi no había tenido por la coyuntura en algunos casos de entrenar ni medio día siquiera, ¿no? Si bien Sporting Cristal aparentemente por estos dos últimos partidos tiene un rush final respecto a Universitario que no sabemos cómo se habrá entrenado, cuando se llega a este tipo de partidos, Julio César, de su experiencia, es fundamental la respuesta física, la respuesta mental, el tema del concepto organizativo del equipo. ¿Qué es lo que puede pesar más en un partido de esta índole como la que van a jugar Sporting Cristal Universitario? Bueno, podría ser determinante el tema físico, porque en el fútbol y en la vida siempre hay situaciones adversas que se pueden compensar en función de la inteligencia y la toma de decisión de los protagonistas. Es por demás lógico que Cristal tiene mayor desgaste que Universitario por lo que le ha significado los dos partidos con Ayacucho, eso es normal. Pero Universitario, que ha tenido para trabajar sus microciclos con las cargas correctas y llegar justito esta noche, es diferente a alguien que ha desarrollado un mayor desgaste y consecuentemente genera una mayor fatiga, entendiéndose que Roberto tiene poco tiempo para repasar lo que ya se conoce y que tiene que manejar las cargas. Hoy día existe la crioterapia, que es brillante para recuperar a los jugadores. El tema de las cargas no son sino temas posicionales, trabajos analíticos, tienes que bajar cargas muy bajas, pero tiene los 3 días que son correctos para recuperarse. ¿Cuál es la condicionante en mi modesto análisis? La administración de la pelota para generar el desgaste, ojo, el desgaste en quien tiene seguramente un mayor soporte en el tema físico porque no ha jugado, no ha hecho el desgaste que tú has hecho. Entonces, si Cristal recupera la pelota cuando no la tiene, la administra con propiedad y genera ese desgaste, podría, bajo ese aspecto, equiparar ese déficit físico. Pero si es al revés, Universitario para mí tiene una pequeña ventaja, porque ambos jugadores en la conformación de sus planteles tienen jugadores de calidad como para alzarse con la distinción de ser campeón. Y en esa función, permíteme, Enrique, y en esa función de posibilidades, ¿puede estar la clave en una solidez ofensiva o una solidez defensiva? Lo digo desde el punto de vista de que a mí me da la sensación de que el criterio de juego corporativo en ataque lo tiene más Sporting Cristal, y Universitario a veces depende de los momentos de sus atacantes partiendo del medio campo, ¿no? Con Millán, a veces lo he visto un poco con altibajos en los últimos partidos, el mismo Hover, por las lesiones también, ¿no? Porque ha sido una temporada bien complicada, ¿no? Y depende mucho de Dos Santos, ¿no? En cambio, por ejemplo, aunque Dos Santos también apoya el juego corporativo, pero a Herrera lo veo un poquito más con ese juego corporativo. Los dos tienen equilibrio por ahí, o más fuerte puede ser la defensiva que el ataque para resolver el partido, por César. No, hay que ser muy claro y muy puntual en que no es que tiene que ser fuerte en el tema ofensivo
irregular o débil en el ofensivo, o viceversa. No es que ofensivamente es muy fuerte y defensivamente es débil. Tiene que haber equilibrio entre el defender y atacar para contrarrestar las capacidades del adversario. Ese es el análisis de todos los técnicos. No es un tema de voluntades. Entonces yo tengo que saber cuáles son las virtudes, llamadas hoy fortalezas, del adversario para tratar de no darle los argumentos donde él se haga fuerte. Al contrario, yo tengo que tomar decisiones que lleven a aprovechar sus debilidades. Igualito piensa el adversario. De ese análisis nace quién es más capaz, tú o yo. Si te encaro o no te encaro, si yo sé que tu perfil hábil es el fuerte, voy por el inhábil, pues. Es así de simple. Entonces tiene que haber cobertura, tiene que haber lectura, tiene que haber anticipación, tiene que haber manejo de perfiles, tiene que haber presión, tiene que haber todo lo que el fútbol históricamente ha existido, pero en estos tiempos, bienvenido sea el cambio. En estos tiempos ha mejorado por un tema metodológico, por un tema de mejor preparación de nosotros los técnicos. Entonces le damos mejores herramientas a los jugadores para tratar de ser el mejor. Ahí pasa. Después lo demás es el que hace un gol más, ese es el que gana. No es el que mereció. No, el fútbol es maravilloso, espectacular por eso. Yo creo que hay paridad de capacidades con un pasito por el tema del desgaste, del tema físico, que hay formas también de compensarlo. Vamos a ver cuál es el más criterioso, el más inteligente, el más capaz de generar un desgaste sobre el que ya tiene el adversario. Estoy convencido que va a ser así. Pero hay un aspecto, Julio, perdóname, porque también Jersey ya también está ávido por hacer preguntas. Un detalle que para mí es importante, y yo no, y no es cargarle acá a un jugador o a otro jugador, la regularidad. Yo hace un momento, antes que tú ingresaras, comentaba justamente con el panel y con el público que nos sigue a través de Perfecta Radio, Te Siente, y en el Facebook y en las redes sociales, sobre los rendimientos. No ha sido muy regular, por ejemplo, las actuaciones del arquero de Sporting Cristal. Hablo de Solís, que si bien es cierto, creció, pero también ha tenido situaciones que no han sido muy felices. Y cuando tú no tienes un arquero que te dé tanta confianza, por lo menos es mi opinión, y no sé qué opinarás tú, por más defensa equilibrada con un Merlo que lo hace bien, que le pone solidez, y que también con un bloque defensivo de Cristal que en su conjunto, al parecer, siempre tiene un rendimiento adecuado, pues como que te pone nervioso. Y en el caso de la U, una cosa fue con Alonso. Cuando Alonso, si te das cuenta, por lo menos en perspectiva, estuvo en ese cuarteto y liderando la saga, la U no tuvo muchos problemas en el tema defensivo. Sin embargo, desde que Alonso no juega, y hoy tampoco no lo hará, a pesar que ya está recuperado y Comiso no lo ha considerado entre los 18, según lo que nos informaba Jersey el día de hoy, la U comenzó a recibir goles. Y un detalle más para poder comentar. Hoy día se ha confirmado la presencia de Corso como central. Y yo me preguntaba, Quina es el otro central que está jugando siempre, y tiene a Morales y Velarde. No confía en sus centrales alternativos, y hoy día opta por un Corso en el centro. ¿Qué puedes tú comentar al respecto? Bueno, que esa es una percepción real, es lo que pudiera suceder. Claro, lo de Corso es totalmente inusual al lado de Quina, pero por ahí está pensando en Chávez de lateral. No sabemos en qué condición estará, obviamente, y si está es porque está en buena condición. Entonces yo no veo que el problema pase por ahí. La U sabe que va a ser atacado por Corozo, por el lado izquierdo, por el lado derecho va a estar Olivares y seguramente Herrera en el medio, eso no hay ninguna duda. Entonces los técnicos sabemos perfectamente cómo debemos intentar neutralizar a los que te podrían hacer daño. Y yo te digo a Chávez, y una pregunta conceptual como técnico, cada vez que Corozo encare y lo lleve por dentro, maneje diagonal hacia adentro, está tomando decisiones correctas porque Chávez no tiene manejo correcto de perfil izquierdo, siendo este perfil su inhábil debilidad que podría aprovechar Corozo cuando maneja diagonal para aprovechar su fortaleza, porque él es derecho. Miren lo importante del concepto. Miren lo importante del concepto. Entonces, los técnicos tenemos que saber todo eso para que las decisiones sean puntuales, porque ¿qué es lo que pasa en lo que vemos siempre en el fútbol? Cuando por ahí viene un centro, viene un rebote y los jugadores se paran a mirar cómo va a definir el otro.
el posible receptor va a ser gol o posibilidad de gol. Entonces, si tú sabes que el otro va a definir, te puede driblear, claro, te puede patear de primera, claro, dependiendo del espacio que encuentre y cómo tú se lo limitas. ¿Cómo tú se lo limitas? Cambiándole la decisión. Ese es el secreto del fútbol. Y no hay muchos que conozcan este secreto. Creo en todo lo que veo históricamente y hablo de aquí y de toda parte del mundo. El fútbol es un tema de detalles y los detalles los manejan los jugadores. Los técnicos damos las herramientas para que ellos tomen las decisiones correctas y hagan prevalecer su fortaleza sobre el adversario. Es lo mismo que piensa el equipo al que vas a enfrentar. Así de sencillo creo que es el fútbol. Hay una cosa muy importante, Julio César, es el plano emocional de los jugadores. Todos los partidos no son iguales. Este es un partido muy especial. Aquí se está jugando la posibilidad de un título. Entonces, por un lado, la experiencia de los jugadores pesa bastante. Y tú bien lo sabes, Julio César. Y lo otro es cómo la calidad que tiene cada uno de ellos. Pero encima de todo está el sentido emocional, la presión que tiene un jugador en un partido tan definitivo. Tú que has vivido eso en muchos momentos de tu carrera como profesional, ¿qué puedes conceptuar al respecto? Porque a mí siempre me ha preocupado el tema emocional. Es decir, a uno se le exige a un jugador que haga esto y que haga lo otro, pero muchas veces la tremenda presión que tienen en un partido definitivo hace que las cosas no brinden tal como ellos quisieran. ¿Cuál es tu concepto al respecto, Julio César? Mi concepto, mi estimado Raúl, es que la presión, yo siempre lo he dicho, la presión lleva la llanta del auto, la presión lleva el aire que tiene la pelota. Lo otro digo que es una responsabilidad, es un privilegio, es un juego. Y si estoy ahí es porque algo debo tener para jugar. Juego es sinónimo de jugar. Jugar. ¿Quién juega? Aquel que administra la pelota como tiene que ser y le hace daño al adversario y que después la recupera para no sufrir yendo detrás de la pelota. Eso se llama capacidad. Entonces, el jugador está preparado para esto. Yo no creo que sienta presión. Cada quien tiene su personalidad y cada quien tiene ya la interpretación que esta es la única oportunidad a través de 2 juegos para tratar de ser el mejor. Y estoy convencido, y lo puedo firmar en blanco, de que todos quieren ser los mejores. Eso está garantizado. Todos quieren ser los mejores. Entonces vamos al tú a tú, pues. Ejemplo, y humildemente, yo nunca sentí esta presión. Yo lo interpreté como un juego, con una responsabilidad y con un móvil interior de querer ser lo que hoy los jugadores están sintiendo. Quieren ser los mejores. Y no hay nada más lindo que ser los mejores. Entonces hay que vencer al adversario que quiere lo mismo. Ese es el tema. Después presión. Yo no creo que el jugador sienta presión. El tema emocional, como tú lo dices, mi estimado Raúl, claro, pero por supuesto que es fundamental. Pero ya es la personalidad de cada quien, pues. Hay gente que duerme porque está convencido que se ha preparado bien. Hay otros que no duermen porque saben que no están bien preparados. Porque tienen temor a enfrentar al adversario. Y el que tiene temor a enfrentar a un adversario en este nivel se tiene que quedar en su casa. No creo que sea el caso. Esto es convicción. El fútbol es convicción, es capacidad. Es capacidad, efectivamente, es convicción y capacidad, no cabe ninguna duda. De todas maneras, está el hecho de la responsabilidad profesional que tenga, porque un jugador sabe a qué atenerse, sabe lo que le viene y está preparado para ello. De alguna manera, emocionalmente tiene mucho que ver, porque uno ¿qué digo yo? Se derrotan fácilmente, ¿no? Ante lo difícil. Ha habido muchos casos en que un jugador dice, ¿por qué no ha actuado de la manera como lo ha hecho en otros partidos? Se siente... Y tú a lo mejor te han comentado o lo has vivido. Ahí me contaba uno, no recuerdo qué jugador de aquellos años, me contaba, Otto Terry, me contaba en una oportunidad, en partidos, por ejemplo, que jugaban, ya sea con Cristal o con Alianza Lima, en la época que jugaba él, jugaba en esa época por Universitario, dice que había muchos jugadores que se les aflojaba el estómago cuando salían, antes salía a la cancha, no, me lo contaba, oye, le digo, sucede tanto, llegan así, me dice, que la verdad, te iban a salir por el túnel y ya estaban, decía, un momentito, voy al baño. Entonces yo te pregunto a ti si alguna vez ocurrió lo mismo en los equipos que tú has jugado, sobre todo aquí en el Perú, mi querido Julio César. ¿Ah? Para no dejar con cabo suelto la pregunta de Enrique de Solís, recordarle, creo que con una respuesta puntual, de que el primero en transmitir confianza es el técnico.
Si el técnico tiene dudas y en sus charlas y en el día a día por estos errores que ha cometido Solís, lo saca, le está diciendo que perdió la confianza. Pero si lo sostiene, le está diciendo que cuentas con mi confianza como técnico y con la confianza del grupo. Esos son los mensajes que deben tener la interpretación que corresponde por lo que el técnico te expresa. Así que yo lo de Solís, de repente hoy, ante esa interpretación ya del pasado, de repente hoy día Solís se figura. ¿Y por qué figura? Porque el técnico le ratificó la confianza. La confianza es uno de los valores más importantes que el jugador debe siempre tener para hacer su trabajo con la eficacia que demanda su responsabilidad. De acuerdo. Jersey. A ver, Jersey. Te escucha Julio César. Buenos días, don Julio César Uribe. Un gusto, un placer para mí poder conversar con usted. No he tenido la oportunidad de verlo jugar, pero he visto sin duda videos. Mi padre me habló de que usted es el mejor jugador que él ha visto. Mi pregunta va relacionada... Agradece la generosidad de tu señor padre. Simplemente he cumplido con mi deber y eso me permite sentirme feliz y tranquilo. No, sin duda. Me ha hablado un montón de cosas sobre su juego. Mi pregunta va relacionada hacia los dos jugadores creativos de ambos equipos. En el caso de Cristal, Tábara, y en el caso de la U, Millán. En estos tipos de partidos que hay juego muy cortado, muy trabado, estos jugadores no logran encontrar esos espacios para conectarse con los atacantes. ¿Qué podrían estos jugadores plantearse en el momento del juego, ya que su aporte es vital para tener la conexión con los atacantes? Bueno, yo no creo en el tema conceptual que Tábara sea el creador de Cristal. Tábara es la primera opción en salida porque clarifica muy bien y tiene un muy buen panorama que coincide con su decisión para darle la pelota siempre al compañero en el lado opuesto donde se ataca, que es lo que el concepto indica que debes hacer. Entonces, muy simple. Si Tábara es zurdo, ¿qué cosas le deberías tapar a Tábara? Su zurda. Y si es la primera salida, ¿qué deberías hacer? Evitar que sea la primera salida, como lo hizo Ayacucho, y limitando situaciones que, por características, Cristal es un equipo que se vincula bien, triangula bien, maneja bien estructura, maneja bien tiempos. Pero uno cuando va a enfrentar a un Cristal sabe cuáles son los circuitos que tienes que limitarlo o anularlo para evitar que te haga daño. Porque si Herrera tú le das espacio para que te encare, gira, es un hombre que sale por derecha o por izquierda y que toma buenas decisiones, prolonga acciones. Entonces los técnicos sabemos eso y eso Comiso lo debe tener bastante claro. Entonces, con interiores como Cazurlo y Calcaterra, que son los que se anexan a esos tres atacantes para defender con 5, respaldar acción con 5 y atacar con 5, si es un equilibrio. Cristal no se descompensa. No se descompensa. Es el mismo equilibrio que tratará de hacer Universitario. Entonces, creo que el que tiene el talento para sí ser un organizador diferente, para mí en el partido es Millán. Si Millán está en una noche brillante, le podría hacer mucho daño, porque ese es un organizador. Que maneja tiempos, es vertical, te limpia la acción, no se asusta con la presión, pasa bien. Cuando el jugador le hace un movimiento para pase-gol, te pone el pase-gol, tiene gol si queda frente al arco. Es un tipo más organizador. El otro es un lanzador. Entonces, Cristal no depende de solamente el lanzador, de la forma como se puede vincular por los costados cuando quiere oxigenar el juego, o por el medio cuando la pelota llega a través de los centros donde ya sabe que la pelota está en el lado opuesto, va a terminar, o sea, está en la derecha, termina en el lado opuesto, y son los goles que está haciendo Cristal. Izquierda, derecha, izquierda, eso es concepto, pues. Y Cristal lo hace bien. Universitario sabrá cómo tendrá que limitarlo. De acuerdo. Julio César, yo quiero un poquito sacarlos del tema de este partido, pero no podemos desaprovechar la oportunidad de pedirle una referencia sobre Diego Armando Maradona, que lamentablemente nos dejó pues hace poco, y usted además en los años 80, justamente que destacaba con esas figuras internacionales tan brillantes, formó parte de un podio sudamericano con Zico y Maradona, justamente, ¿no?
como los 3 mejores jugadores del continente, lo cual pues creo que no en estos tiempos que los jóvenes y todo deberían reconocer la figurota que hemos tenido también en el contexto internacional comparable con Maradona y Zico en Sudamérica, ¿no? ¿Qué referencias en estos momentos y qué sentimientos le trae, bueno, esta partida temprana de todas maneras de Diego Armando Maradona de la vida terrenal? Bueno, el sentimiento es obviamente de tristezas, porque se fue un ícono del fútbol mundial, un deportista privilegiado de llegar a alcanzar su sueño de ser el mejor en un mundial, de haber escrito las mejores páginas del fútbol de su país en la forma que todos lo conocemos, y que fue un ser humano que se entregó a su familia y como toda persona cometió errores, al igual que todos nosotros, y que desafortunadamente apresuró un poco su partida, ¿no? Ese legado para la gente del fútbol y para los seres humanos normales, como todo, nos deja enseñanza y estamos en permanente época de aprendizaje. Decirle a quienes hoy nos gobiernan, decirle a los que están dentro del fútbol, decirle a los que informan, decirle a todos los que tenemos el privilegio de vida, de que todos tenemos un día para llegar y un día para partir. Con el privilegio de la vida hay que servir, hay que ayudar, hay que ser altruista, hay que buscar que alcanzar sueños sin lastimar a tu semejante. Hay que aprender a respetar, a valorarnos, a ser parte de una mejor sociedad que parece no encontrar solución el gobierno. Y estamos hablando de fútbol, pero por supuesto, pero vivimos del acontecer diario y vemos tantas dudas en una realidad que nos tiene a todos en plano horizontal. La pandemia mata. Y la gente por necesidad que hay que entender, porque hay que entender, por necesidad está arriesgando la vida misma es la que te ayuda a resolver tu necesidad. Miren cómo nos entrampamos en situaciones que esta pandemia nos ha puesto de cabeza. Entonces aprendamos a valorar los que tienen el privilegio de jefaturar nuestro gobierno. Hay que tomar decisiones con carácter. La gente está pensando en Navidad, la gente está pensando en Año Nuevo, en festejar, se está desbordando el rebrote de la segunda ola, bueno, rebrote segunda ola, el riesgo sigue siendo total y no podemos salir a decir, ¿cuarentena? No podemos decir que quiero preservar la vida de todos porque cuidando tu vida, cuido la del otro. O sea, no hemos aprendido. ¿De qué aprendizaje hablamos? ¿De qué aprendizaje hablamos? Bueno, yo no quiero desviarme del tema deportivo porque lo otro me calienta, me eleva mis emociones, porque con el resto de mi vida quiero servir, ayudar y ser parte de una mejor sociedad, entendiéndose que no soy perfecto, pero tengo mucha experiencia asimilada, no acumulada, para tratar de ser parte de un cambio. Eso sí, estoy convencido y voy a seguir en la línea. Así que a nuestras autoridades, carácter para tomar decisiones, carácter como todo en la vida. Estamos totalmente de acuerdo. Además, como siempre acá lo comentamos en Superdeporte, el fútbol no es una isla, pues, ¿no? Es consecuencia inclusive y las demás disciplinas deportivas, es consecuencia de políticas de Estado, ¿no? Exacto. Pero aprovecho justamente su comentario para agregar, en ese contexto un poco claro, entendiendo las necesidades, como se ha dicho, el torneo de este año se debió jugar realmente, porque estamos viendo que en lo deportivo hay jugadores que han tenido lesiones graves porque no se han podido entrenar bien. Claro, tenían que seguramente llevar un sustento a sus familias y tenían que echarse a rodar a rodar la rueda, valga la redundancia, pero se debió jugar el campeonato este año. Y lo otro, compartiendo con eso, ¿qué opinión le merece el descenso de Alianza Lima? ¡Oh! Me hiciste la pregunta, 2 preguntas en una muy difícil. Te voy a responder la primera. Yo creo que se ha demostrado que sí se puede reactivar el fútbol. Se ha demostrado. El riesgo de las lesiones por la coyuntura que nos toca vivir se pudo haber minimizado. ¿Cómo? Concentrando, pues. ¿Y qué implica concentrar? Mayor gasto. Cuando tú tomas grandes decisiones, tienes que saber que tienes que hacer grandes gastos. No hay que ser un genio para razonar así. O sea, ¿cómo minimizo yo el riesgo de lesión en base a este permanente riesgo de pandemia? ¿Cómo? Manteniendo todos, les guste o no, encerraditos y te libero un par de horas o invito a tu familia si está bien. Minimizo, pero eso demanda mucho gasto. Hubiera sido forma de limitar el riesgo de las lesiones.
ese tema. El otro tema de Alianza Lima es un golpe a un histórico que tomó seguramente decisiones equivocadas, pero que le va a permitir, si lo interpreta como corresponde, regresar más grande. Porque se fue River y hoy es más grande que antes. Se fue Juventus y regresó más grande que antes. 8 años, 9 años, campeón consecutivo en Italia. Alianza puede ser la tercera institución grande que se va para regresar más grande y empezar a ganar campeonatos. Pero por supuesto, pero es algo que se tiene que trabajar de manera sincronizada. Recuerde que el cuerpo humano, una analogía primaria, responde a lo que la mente indique, ordene. Es un sistema integrado. Es un sistema totalmente integrado. Entonces, el brazo no puede mandar, pues. La pierna no puede mandar. El hígado no puede mandar. O sea, todo está tan bien sincronizado en el cuerpo humano que los señores dirigentes, como hablan de la capacidad de los técnicos, hay técnicos que estamos bien capacitados. Que no te den el valor o que te lo den ya es otro tema. Pero ellos también tienen que mejorar en ese concepto de aprendizaje. Tienen que mejorar para tomar decisiones con la gente que te ayude a lograr lo que tú como institución pretendes. No es un tema de antipatía o antipatía, simpatía o antipatía. Es que me dijeron, es que yo creí, es que... Bueno, todo eso me dijeron, todo eso yo creí, forma parte o es componente permanente de la mediocridad. La gente mediocre es la que tiene muchas dudas, por eso navega en ese mar de dudas. Los que tenemos convicciones somos los que logramos objetivos para el cual nos eligen. Ese es el tema que los dirigentes tienen que, yo creo, interpretar para volver más grande, ¿no? Dices una cosa muy ciertamente, Julio César. Y has mencionado, aunque no vamos a explayar más el tema, porque el Perú vive una crisis en estos momentos. Negarlo sería estar ocultando la realidad. Y eso empieza por la escena política de aquellos que gobiernan el país. Mira lo que ha pasado últimamente. En una semana hemos tenido 3 presidentes, un Congreso que actúa pensando en lo personal, pensando en sus intereses y no pensando en lo que corresponde a la mayoría que somos los millones de peruanos. Pero en fin, es un tema que la verdad, así como a ti te enerva, a mí también me enerva tanto, me da cólera realmente de que nos sentamos a veces impotentes de poder darle solución. Es decir, esta gente no debe estar aquí en el país, esta gente no debe gobernar en el país, pero no podemos hacerlo. No tenemos esa fuerza de agarrar con una mano y borrarlos. Lamentablemente tenemos que seguir soportándolos. Vienen unas próximas elecciones, ya comienzan a aparecer los candidatos. En fin, la verdad que a veces hay que tomarlo folclóricamente esto, porque no puede ser posible que nuestro país, lejos de avanzar, yo creo que está involucionando. Y ahí, a partir de ahí, creo que se relaciona toda la cuestión social en nuestro país. El deporte no está ajeno a ello. Mira lo que pasa con la Federación de Fútbol. Con la Federación de Fútbol cuestionado el presidente actual, y ya estaremos ocupándonos en los próximos programas seguramente sobre muchas cosas que se hablan de esta actual dirigencia de la Federación de Fútbol, las próximas elecciones que habrán en la Federación, cómo se va a manejar. Yo no sé, la verdad, que hasta dónde podemos avanzar. Lo que yo pienso es que no avanzamos. Lo que sucedió con la clasificación de Perú al último campeonato mundial fue una golondrina, y una golondrina no hace un verano. Y tú lo sabes bien, Julio César. Yo sigo pensando, por ejemplo, que esa gran promoción de futbolistas, tremendo futbolista que tuvo Perú y que tú fuiste parte de ello, ha crecido, evidentemente, en lo que se refiere a promoción de jugadores que hoy día alternan equipos en el mundo. Pero de esa envergadura que tuvo, que Perú llegó con méritos a esos campeonatos mundiales en España, lo hizo en Argentina, tuvieron realmente una situación meritoria que todos recordamos ahora. Entonces, con esto quiero preguntarte cómo ves tú la actuación actual, para la redundancia, de la Federación de Fútbol, de esta actual Federación de Fútbol que preside el señor Lozano, que tiene tanto cuestionamiento, pero que se sigue manteniendo. Una asociación que prácticamente existe, entre comillas, la Asociación de Fútbol Profesional, que antes manejaba el fútbol en su totalidad. Entonces, ¿cuál es tu impresión acerca de esto, Julio César Uribe? A ver, más que como una impresión, quiero contextualizar todo lo que has expresado
en que el ser humano, dentro de lo complejo que somos, dentro del manejo de nuestros egos, que es durísimo, orientarlo por el camino del bien, terminamos, no tenemos en cuenta una canción que siempre traigo a colación del grupo Nietzsche, un alto en el camino, un alto en el camino. Y un alto en el camino para plantearme interrogantes, qué cosa hice bien y qué cosa hice mal o estoy haciendo mal. ¿Para qué estoy en la vida y por qué estoy en la vida? O sea, algún ser humano piensa, uno ha leído tantos libros y ha vivido tantas cosas y establece analogías. Algún ser humano con poder, con dinero, con mansiones y con todo lo que implica esa pretensión material, cuando termina su proceso de vida, ¿se lo lleva? No entra ni el carro, ni la casa, ni su cuenta, no entra. Entonces, si uno interpretara, planteándose la interrogante con esa canción del grupo Nietzsche, un alto en el camino, voy a corregir, estoy haciendo esto mal, puedo cambiar, pero claro que puedo cambiar, por eso aprendizaje en época permanente con ese concepto. O sea, hay gente que por ahí no quiere aprender y no me dirijo estrictamente a tu pregunta de la federación, me dirijo a todos los seres humanos en su permanente forma de ser y consecuentemente conducirse. Entonces, somos elegidos por algo y por alguien o algunos para un propósito, servir. Y en ese propósito de servir, yo me puedo servir. No estoy cumpliendo con el servir, sino me sirvo yo con mi poder político, ¿no? Y yo, a mis 63 años, en mi permanente estado de reflexión, he cambiado muchísimo, y seguiré cambiando todo el tiempo que Dios me permite, el privilegio de la vida. Y hay otros que les importa un carajo cambiar, pues, mi querido Raúl. Les importa un carajo, y hablo de fútbol, y hablo de política, y hablo de nuestra sociedad. O sea, su vida no tiene esa riqueza espiritual que es la que te ayuda a alcanzar la riqueza material. No la tienen. Te hablo de toda nuestra sociedad, ¿eh? De todos los poderosos, ¿eh? Te hablo de esos que ya tienen y quieren más, esos que con 10 panes se llenaron y quieren 1000 panes. Y hay gente que no tiene posibilidad de un pan, carajo. ¿Ah? Ese es el tema de la igualdad social. Igualdad social. La gente no aguanta más. Esa involución de la que tú hablas, pero hay que haber sufrido, pues. Hay que haber mejorado en la vida, hay que estar dispuesto a servir. O sea, señores, ayuden a la gente que menos tiene, respeten la valores, denles herramientas para que también tengan una vida digna, carajo. Vida digna. Trabajo honesto. Y hay otros que son por demás deshonestos en muchos rubros, espacios de la vida. Eso es lo que nos está tocando vivir. Pero recordarles, ¿eh?, que vean aquellos que tienen tiempo, que revisen ese video de la maleta. La maleta, pongan la maleta y le va a salir el video. Y ojalá que ese video los ayude a reflexionar. Porque el mensaje de Steve Jobs, el multimillonario del mundo, es muy claro, ¿no? Quisiera traspasar o transferir su enfermedad a alguien que sea pobre para él salvarse. O sea, la gente no aprende. Es un mensaje de que lo espiritual está por encima de lo material. Riqueza, fortuna, le tocó morir. Y así va a ser para todos nosotros, para todos. Unos antes, otros después. Por eso los seres humanos dejan legado. Legado tóxico o legado productivo para las siguientes generaciones. Esa es la interpretación, creo que de la vida, ¿no? Al menos así trato de interpretarlo. Me puedo equivocar también, pero me siento feliz y tranquilo de estar listo siempre para servir. No, de acuerdo, Julio César. Conocemos tus conceptos. No solamente has sido un magnífico futbolista, uno de los mejores futbolistas que ha dado el Perú, y lo digo y lo puntualizo una vez más, sino que como persona, en tus actividades demuestras que eres muy coherente, eres muy pragmático en decir las cosas. Para eso no maquillas, porque el problema de los peruanos muchas veces, y la gran mayoría, tú lo sabes, Julio César, se maquilla la realidad con el intento de pasar el momento y dejar, no, mañana tiene que suceder, no sé, y no se dicen las cosas tan puntualmente. Yo creo que los peruanos tenemos que acostumbrarnos a ello.
no dejarnos engatusar fácilmente con malos políticos, con malos peruanos que se aprovechan de la necesidad, se aprovechan del momento y que prácticamente nos hacen tanto daño. Y eso yo no voy a individualizar nombres, no es el momento, pero la verdad, y si tendríamos que mencionar cuántos responsables hay de la situación que vive el país, nos faltaría tiempo para mencionar a mucha gente que le ha hecho daño al país, que le ha hecho mucho daño al país. Y estamos pagándolo en estos momentos, no avanzamos. Y esta pandemia, peor todavía, ha sumado más la preocupación, el dolor que sentimos, no solamente ya en la salud, sino emocionalmente, porque no sabemos, Julio César, qué va a pasar después que termine la pandemia. No sabemos cómo vamos a reaccionar, si es para bien o para mal. Todo esto nos ha dislocado totalmente nuestras actitudes. Ojalá que seamos más reflexivos, que nos hagan más seres humanos, de entender el dolor de todos. ¿No es cierto? Ojalá que sea así. Ojalá que sea así. Lo necesitamos. El país está desangrando, hay que entenderlo. Hay que evitar que se siga desangrando. Oye, Julio César, como siempre, grato conversar contigo. Va a haber momentos que seguiremos conversando, no solamente de fútbol, que es lo que nos apasiona en el común, sino los temas sociales que también no solamente nos apasionan, sino nos duele saber que no avanzamos y que si no hacemos más actitudes más reflexivas, yo creo que no vamos a avanzar. Así que, con la disculpa en el caso, tenemos también a Alfredo Brito ya en espera, pero yo quería justamente a propósito de lo último que se ha hablado, todo este tema de la política, que es un tema en que todos tenemos que abordar, porque si nos alejamos de la política, no nos interesaría el país de alguna manera. Me imagino que a Julio César lo han intentado en múltiples ocasiones, ahora último también, para formar parte de algún partido político para postularse a algún cargo. ¿Cuál es su posición al respecto? Si se ha negado o le tienta la posibilidad, justamente porque en política es la única forma, metiéndose un poco a esa especie de infierno también, es la única forma de cambiar las cosas. Desde afuera somos simples comentaristas y tendremos que hacer sentir nuestra voz, pero a partir de nuestra voz, lamentablemente los cambios parece que no se ejecutan. Mi esposa me dijo, cuando en algún momento pensé lo que acaba de expresar, si valía la pena cambiar nuestra tranquilidad por intranquilidad. Y le di la razón. No vale la pena. He tenido invitaciones, las cuales he agradecido, pero si hay algo que sueño permanentemente, es ayudar a la gente humilde. Nada más. De acuerdo. Clara, contundente tu respuesta, Julio César. Por eso es que te respetamos y admiramos. Así que eres un hombre que no va a cambiar nunca en sus convicciones y más bien va a servir de ejemplo para que otros sigan de los personajes tan importantes que han dado mucha gratificación de resultados a Perú, y tú eres uno de ellos. Así que, Julio César, te agradecemos mucho que hayas estado presente con nosotros esta mañana. Ya estaremos en diálogo en otro momento y sé que lo vamos a hacer, así que tengas un buen día. Y no te digo una feliz Navidad, próspero año nuevo, que seguramente vamos a conversar antes de terminar el año. Un abrazo, mi querido Julio César Uribe. Gracias, Raúl. Un abrazo para todos ustedes. De verdad, siempre es bueno exteriorizar los sentimientos y pensamientos con su país, para con la gente que está en el fútbol, para aquellos dirigentes que se sienten dueños de la verdad y que deben aprender, si les interesa aprender, de que simplemente son dueños de su verdad. Y si su verdad es exitosa, sirve para sumar, no para hacerla prevalecer, para sumar. Y Miguel Ángel Cornejo, quien falleció el 22 de agosto de hace 8 años, no recuerdo exactamente el tiempo, dijo, hay mucha gente que vive en el concepto del vacío existencial. Yo a los 11 años sabía hacia dónde iba y no me dieron las herramientas que hoy otorgamos. Porque primero es el capital humano, que es el que genera el capital económico. Y sin embargo, siendo el capital humano el que genera el capital económico, es al que más lastima. Porque juegan, como bien lo has dicho, Raúl, con sus necesidades, juegan con... Dios mío, estamos tan lejos de lo que es la verdadera relación entre los que tienen poder y entre los que deben tener una vida digna. Porque la gente no quiere dinero ni poder, la gente quiere trabajar y darle buen estudio a sus hijos, buena educación,
quieren resolver su problema de salud y un trabajito con el cual sustentar el bienestar de su familia. Es un análisis que no hay que ir a Harvard ni hablar inglés diferente Harvard para no preocuparse el por qué estoy en determinado lugar. Estamos para servir. Nunca hay que olvidarse de eso, porque todos tenemos un día para llegar y un día partir, un día para partir. Esa reflexión todos los días nos ayuda a mejorar, porque mentira, Raúl, y aquí concluyo, mentira, aquellos que dicen yo soy así, pues, que son muchos, yo no voy a cambiar. Mentira. Tienen el privilegio de la vida y si no, no existiera la palabra aprendizaje. Podemos cambiar día tras día. Hoy soy malo, mañana puedo ser bueno. Eso está dentro de ti. Entonces sí podemos cambiar. Taras mentales que desafortunadamente nos tienen atrapados en esa mediocridad que parece no existiera luz como al final del túnel, ¿no? Un abrazo y gracias por la oportunidad.